¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a entrar a un tema medular en nuestro curso de Administración Estratégica o del proceso estratégico, que se refiere precisamente a la parte de la generación de estrategias. El autor David habla, por ejemplo, del concepto de estrategias en acción. Y bueno, algunos de ustedes se preguntarán por qué a lo largo de nuestro curso no hemos hablado de estrategias, cuando hubiera sido conveniente tal vez comentar en la primera sesión estrategias en acción. Y quiero decirles que normalmente en las organizaciones de todos tamaños, sobre todo pequeñas y medianas, las estrategias son prácticamente temporales, se convierten simplemente en tratar de encontrar un recurso para tal vez atraer mayor número de clientes o porque la empresa tenga de plano ventas muy bajas y simplemente se generan como una idea del gerente y no van ligados a un proceso estratégico. El hecho de que ahora estemos hablando del tema 7, estrategias en acción, implica que, bueno, fíjense todo lo que hemos recorrido. Hemos hablado de diagnóstico organizacional, hemos hablado del proceso estratégico, de la misión y la visión, de los objetivos, metas y KPIs, evaluación de los factores externos, la evaluación de los factores internos, y ahora vamos a tratar este tema de estrategias en acción, pero viéndolo desde el enfoque que los elementos que he comentado hace un momento son importantes en el proceso estratégico. Es decir, no basta nada más que se generen estrategias, sino que deben estar ligadas a todo un proceso que forma parte, obviamente, de las diferentes etapas de la administración estratégica, es decir, de la formulación, de la implementación y de la evaluación de la estrategia. Por eso es que apenas ahora tocamos este tema fundamental en nuestro curso, que son estrategias en acción. Empezaría por decirles que la estrategia está definida como el medio para alcanzar los objetivos. Y también les diría que es un concepto que se acuñó originalmente hace una buena cantidad de años, desde antes de Cristo, en el sentido de que había generales militares que constantemente trabajaban estrategias en batallas, y que obviamente era un concepto que se acuñó desde aquel entonces, ya hace una buena cantidad de años, para efecto de entender cómo abordar al enemigo. Hoy tenemos estrategias que no precisamente son para abordar al enemigo. En un sentido figurado, las empresas ven a sus competidores como enemigos, con la intención entonces de constantemente estar revisando qué está haciendo el otro que yo puedo hacer. Sin embargo, esa es simplemente una función reactiva para la generación de estrategias, cuando tiene que ser todo un proceso bien pensado, bien elaborado, para que de alguna manera esas estrategias estén ligadas fundamentalmente a la misión y a la visión y a los objetivos a largo, mediano y corto plazo, ¿no? Entonces es muy importante que esas estrategias estén vinculadas a este elemento que también es fundamental, ya lo comentamos en su oportunidad, en el proceso estratégico. Y algo que vale la pena también mencionar es que esas estrategias se van a empezar a dibujar, se van a empezar a vislumbrar a partir de los objetivos a largo plazo que tenga la organización. Lo comentamos también en su momento. Los objetivos a largo plazo son de 3 a 5 años, son los que le van a dar realmente vida a la estrategia. El objetivo es el fin que pretende alcanzar la organización, la estrategia es cómo vamos a lograr ese objetivo, ¿no? ¿Cuál va a ser, qué es lo que vamos a hacer para lograr ese objetivo? Podemos encontrar diferentes tipos de estrategias. Una clasificación general nos dice de estrategias globales, corporativas, de unidades de negocio y operativas. Esta clasificación se basa normalmente en el tamaño de organización. Déjenme tomar, por ejemplo, el grupo Walmart, para no irme a los ejemplos clásicos de las empresas refresqueras. El grupo Walmart. Grupo Walmart a nivel internacional tiene una estrategia muy clara de crecimiento global. ¿Por qué hablamos de una estrategia de crecimiento global? Porque normalmente tiene presencia en diferentes partes del mundo. Me tocó estar por cuestión de trabajo, de intercambio académico en la Universidad Técnica Federico Santa María, y bueno, observé precisamente en la parte de la capital del país, en Santiago, y
En Valparaíso y Viña del Mar me tocó observar cómo hay una presencia muy importante de esta empresa. Es decir, cuando las organizaciones tienen presencia en 2 o más países, normalmente van a tener una estrategia de crecimiento global, en la que hay un posicionamiento importante de ellos en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hablamos de estrategias de carácter global. Ligadas a las estrategias de carácter global están las estrategias de carácter corporativo. Me cambio de ejemplo, me voy ahora a un caso que ustedes conocen muy bien, mexicano, el grupo Carso, el grupo que pertenece a este señor muy importante a nivel mundial por los recursos económicos que tiene, que es considerado una de las personas más ricas del mundo, Carlos Slim, que tiene sus segmentos de negocio muy bien identificados, es decir, su corporación tiene segmentos de negocio, que ahí entro también en la otra estrategia, tiene segmentos de negocio en el área de la tecnología de información y comunicación, tiene negocios en el área de la construcción y servicios, tiene negocios en el área de comercialización de productos o de tiendas departamentales, tiene negocios en el área financiera, es decir, el corporativo tiene toda una estrategia como grupo para desarrollar simultáneamente las estrategias de las unidades de negocio más importantes que tiene. Si yo tomase, por ejemplo, de este concepto de la estrategia corporativa, tomase un ejemplo de algún segmento de negocio partiendo del grupo Carso, hablaría, por ejemplo, de Teléfonos de México. Teléfonos de México tiene una estrategia dentro del corporativo de unidad de negocio, y que ellos no solamente tienen la parte de telefonía, sino tienen Infinitum, tiene Claro, tienen otros negocios que han estado desarrollando en los últimos años que forman parte particularmente de este segmento de negocios para Teléfonos de México, ¿no? Una empresa, vale la pena decirlo, que originalmente era del gobierno, del Estado, y que llegó este señor que se le conoce como Rey Midas, Carlos Slim, y convirtió Teléfonos de México en una empresa rentable de tenerla prácticamente en números rojos, ¿no? Pero lo importante es cómo a partir de este segmento de negocios de la comunicación han podido posicionarse de manera muy importante a nivel global, ¿no? Entonces hablamos particularmente de las estrategias globales, corporativas, de unidad de negocio, y la funcional operativa es la que ya aplica cada uno de los segmentos de unidad de negocio en la parte baja de la organización a nivel de cuáles son las funciones o tareas que tiene que desempeñar. Otra vez, el caso de Teléfonos de México, pues tiene una red de servicio, una red de contratación, de atención al público, de segmento de ofrecimiento de televisiones, de tablets, de teléfonos celulares, que también tiene que ver con estrategia funcional operativa, pero pensándolo desde un efecto en cascada, ¿no? Como corporativo tiene una estrategia global y hacia abajo tiene unidades de negocio y funcionales. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. También es importante señalar que perdón, hay cuatro grandes grupos de estrategias. Hablábamos de esta clasificación de acuerdo al tamaño de la organización, global, corporativa, unidad de negocio y funcional operativa. Y hablamos ahora de 4 grandes grupos también de estrategias. Por un lado tenemos las estrategias de integración, que son consideradas hacia adelante, hacia atrás y horizontalmente. En su momento vamos a hablar de ellas. Luego hablamos también de las estrategias intensivas, que se nos habla de desarrollo de mercado, penetración de mercado, desarrollo de producto. Luego de las estrategias de diversificación, relacionada y no relacionada. Y finalmente de un grupo de estrategias defensivas en las que se encuentran la disminución de gastos y costos de la organización, la desinversión, la fusión, etcétera, la liquidación, que son todas estrategias de carácter defensivo. Posteriormente vamos a comentar cada una de ellas, haciendo referencia precisamente al siguiente tema que va a surgir de la matriz FODA o DOFA, en el que lo comentaremos a continuación. Les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto. Gracias.